Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Martínez, soy de Uruguay y coorganizadora de los Congresos de Tarot de Uruguay en su modalidad híbrida, así como también coorganizadora de la Escuela de Tarot La Mort, junto a Rodrigo Díaz. En esta instancia traigo a presentarles mi ponencia que se llama Le Nouvelle Eteila, características principales. Justamente traigo a presentarles este mazo, este oráculo que no es tan conocido, que se llama en francés Le Nouvelle Éteila o su traducción La Nueva Éteila. Vamos a estar viendo entonces las características principales de este mazo para darlo a conocer, para hablar de él y el por qué estaría integrado en este primer encuentro de Lenormand y cartomancia clásica. De por sí, este mazo no es un mazo antiguo, pero las características que lo componen aluden o homenajean a barajas de la cartomancia clásica y por lo tanto sus características engloban o encierran muchas características de mazos que incluso van a estar siendo mencionados en las diferentes ponencias que tenemos y hemos tenido en estos días en este maravilloso encuentro. El mazo particularmente ha sido creado en el 2020 por Gabriel Mirdin. Es un oráculo de 54 cartas. 52 de ellas aluden a la cantidad de cartas que componen a los juegos de las cartas clásicas y se le agregan dos cartas extras cuyos significados son bastante importantes. En general es basado no solo en mazos de la cartomancia clásica como otros oráculos, entre ellos el tan conocido Lenormand y el oráculo Belin, sino también es basado tanto en el mazo creado por Eteila y también en sus libros. Busca unificar toda esa información en un solo mazo, pero no solo unificar o homenajear al famoso Eteila, del cual vamos a hablar a continuación, sino que también busca desmitificar y corregir las desacreditaciones del trabajo del propio Eteila. En las características podemos ver que tiene una caligrafía similar a la época, una caligrafía gótica, que presenta ilustraciones cuyos colores aluden a imágenes antiguas o intenta darle un estilo antiguo, y muchas imágenes también son oscuras, juega con los colores, con los claros oscuros, para también asociarlos con gran facilidad a sus significados. Son imágenes simples, sencillas, muy similares también a las utilizadas, por ejemplo, en el oráculo Lenormand o el oráculo Belin. Vamos a ver que también presenta tanto palabras claves, tanto al derecho como al revés. Justamente ahora vamos a ver, siguiendo los métodos de el famoso ocultista Eteila. Las cartas en sus tamaños, el tamaño de las cartas es bastante pequeño y por lo tanto esto hace que el maniobrarlas, el manipularlas sea de fácil manejo. El tamaño o las medidas de cada carta es de 9,5 por 6,2 centímetros y por lo tanto podemos perfectamente compararlo con lo que serían el tamaño de las clásicas barajas españolas o la baraja francesa, las de los juegos clásicos. Acá tenemos una selección de 4 cartas. Podemos ver que al igual que en la baraja de Lenormand, las cartas están asociadas a los 4 palos de las barajas francesas. Sabemos que originalmente el Lenormand estaba asociado a los 4 palos de la baraja alemana, ya que ese fue su origen, pero que luego a lo largo de la historia se ha hecho una asociación de dichos palos también con la baraja francesa.
En estos palos podemos encontrar los corazones, los diamantes, los tréboles y las picas, los cuales están claramente dibujados y el autor en esto de la búsqueda de la facilidad en la interpretación, no solo a través de las imágenes y las ilustraciones, sino también ha dibujado dentro de cada uno de los palos, adentro de los corazones, de los diamantes, de los tréboles y las picas, una pequeña imagen asociándola a los palos también de lo que sería la baraja española, pero no solo la baraja española dentro de la cartomancia, sino también asociando a lo que serían los palos de los arcanos menores en las barajas del tarot. Justamente estas asociaciones no las vamos a estar especificando tanto en esta ponencia, pero hay una diferencia en las equivalencias de los palos de la baraja francesa y lo que sería, por ejemplo, los palos de la española o los arcanos menores del tarot, habiendo algunas equivalencias cambiadas o traspoladas en comparación a cómo se conciben, por ejemplo, en el oráculo Lenormand. Entonces ahí ya tenemos una diferencia en comparación con los otros oráculos en las equivalencias de los palos bajo los cuales están clasificadas las cartas, y también vamos a encontrar diferencias en los significados. Quienes ya conocen el oráculo Lenormand pueden ver que tenemos también algunas cartas cuyas ilustraciones podemos encontrar también formando parte del oráculo de Lenormand. Hay varias, es más, casi se completa las 36 cartas que componen el Lenormand con ilustraciones similares, o por lo menos también los nombres de las propias cartas aluden a los propios nombres de las cartas de Lenormand. Acá también vemos el cómo se vuelca justamente el conocimiento o la información de este oráculo que también forma parte de la cartomancia clásica. Por ejemplo, acá entre ellos tenemos la llave, el trébol y la rata. Y esta carta justamente ya no forma parte de las ilustraciones que podemos encontrar en el Lenormand. Vemos claramente que tiene palabras claves, que esto sigue propiamente la metodología planteada por Eteila, donde tenemos palabras claves tanto al derecho como invertidas, marcando justamente aspectos positivos o negativos de los significados de las cartas. No solo nos brinda, por lo tanto, una facilidad de interpretación a través de las imágenes, sino que nos da una ayuda a memoria a través de estas palabras claves. Esta versión, por lo menos en español, todavía no se consigue, acá en Uruguay no ha llegado todavía y por lo tanto justamente la versión que les estoy mostrando es en francés, así como el idioma manejado por el propio creador. Bueno, ¿quién es Teila? Teila es el seudónimo utilizado por parte de este ocultista conocido, ocultista francés, cuyo nombre es Jean-Baptiste Alliot. Nació en 1738 y falleció en 1791, por lo tanto, fechas comprendidas dentro del siglo XVIII, del cual vamos a estar mencionando dos creaciones súper importantes que son tomadas justamente por Gabriel en la creación de la Nouvelle Teila. Y justamente, como se podrán imaginar, el propio nombre del oráculo hace alusión al propio Teila y por lo tanto se va a estar basando en las creaciones de este ocultista para volcarlas, unificarlas y hacer una reconstrucción, podríamos decir, o un homenaje al propio ocultista. En 1770, Teila lanza un libro llamado Eteila, una forma de recrearse con un juego de cartas, donde presenta información sobre el uso de un mazo dentro de lo que serían los clásicos juegos de cartas, como quien juega al póker, como quien juega a la conga con las cartas españolas. El mazo era conocido como el juego de piquet, eran las cartas francesas, pero una selección de 32 cartas.
Él obviamente plantea la utilización de este juego no como una finalidad lúdica, sino como una finalidad de adivinación, una finalidad adivinatoria, predictiva, donde él asocia los palos, las representaciones de cada una de las cartas de forma bastante sencilla, con justamente palabras claves y otros conceptos que básicamente lo que hace es dibujarlos o escribirlos en las cartas para dar justamente una mayor facilidad en la interpretación. Pero de cualquier manera sigue siendo igual de complejo, ya que las imágenes no cambian, las ilustraciones no cambian, sino que seguimos usando las mismas complejas ilustraciones de una carta francesa, de un juego de cartas de póker con los palos, como vimos recién, los diamantes, las picas, los tréboles, etcétera, los personajes de la corte, por ejemplo, y en base a estas imágenes se le agregan palabras clave para interpretar por encima de estas imágenes. Él no crea el mazo en sí, sino que simplemente plantea la idea y las asociaciones de los significados a cada una de estas 32 cartas en este libro. En 1788, Teila sí lanza un mazo de cartas que es muy conocido y que se han hecho versiones de este mazo, que se llama la Gran Eteila o el Gran Eteila, Tarot Gran Eteila, o que también se conoce como Tarot Eteila directamente, donde acá sí sigue la estructura de los clásicos mazos de tarot con sus 22 arcanos mayores y sus 52 arcanos menores. En los menores vamos a encontrar una asociación de estas ideas planteadas en el libro anterior con la adivinación a través del juego de Piquet, donde él prácticamente va a estar asociando las mismas palabras claves que asoció en este libro a lo que serían los arcanos menores de su mazo de tarot. Por lo tanto, vuelve a retomar sus ideas y sí que a través de este tarot él ha sido muy criticado y desacreditado de su conocimiento, ya que principalmente en los arcanos mayores, él replica o toma ideas de los mazos de tarot ya existentes en la época, de las clásicas estructuras, de las simbologías, de los arquetipos a las cuales se estaba ya acostumbrado, lo que tiene que él toma algunos y los modifica, los simplifica incluso en lo que es sus ilustraciones y sus imágenes, cambiando totalmente a veces la simbología o las imágenes que él busca para representar los significados. La metodología de Taylor se basa en facilitarle al intérprete, al tarotista, al cartomante, la manera de interpretar y por lo tanto esa era su idea al simplificar algunas de las imágenes y también darles otra perspectiva o representar dichas simbologías de otra manera desde su propia concepción, lo cual no fue del todo aceptado en la época. Un poco la idea de este mazo no solo es homenajearlo, sino también un poco como corregir estas ideas, no a través de un mazo de tarot, sino a través de un oráculo propiamente, que es el que estamos describiendo en la ponencia de hoy. Buscaba entonces a través de este mazo entregar imágenes más sencillas, que fueran comprensibles y asociables al significado y por lo tanto fácilmente proyectables en la interpretación de las cartas al entregar un mensaje. Y buscaba también la búsqueda, valga la redundancia, de la especificidad. Bueno, no fueron muy bien acreditados y perdió credibilidad Eteila a través de este mazo. Aún así, Gabrián considera de que Teila ha sido un gran precursor en la cartomancia clásica y que sus influencias han sido inevitables, tanto en el mundo de la cartomancia con los oráculos, así como también en el mundo del tarot, pareciendo muchas de sus ideas presentadas incluso en mazos como el propio tarot Rider Waite Smith.
Él, en el primer libro, como dijimos antes, plasmó las ideas de lo que serían o una idea de este oráculo a través del juego de Piquet, donde él asoció palabras claves. Nunca creó las imágenes como tal, pero de haber sido creado, el nombre que se le otorgaría sería Le Petite Teila. Él no creó las imágenes, pero acá tenemos a Jacques Grasset de París, que entre 1789 y 1804 creó esta primera edición conocida como Le Petite Teila, o el pequeño Eteila, podríamos decir, mazo oracular, un oráculo compuesto por estas 32 cartas, donde acá vemos cómo vendrían a ser en base a las ideas plasmadas por Eteila originalmente. Tenemos acá en el centro entonces lo que serían las propias cartas, las ilustraciones de la baraja francesa, y alrededor tenemos las palabras claves y otras anotaciones, tanto al derecho como a la inversa, para poder asociarse al significado tanto negativo como positivo y facilitar la lectura. De cualquier manera, es como muy simbólico y uno tiene que tener muy en claro qué es lo que significa la imagen central, pero bueno, las palabras claves lo que hacen es facilitar esa asociación y serían también estar conectados históricamente con lo que serían los aportes que también el propio Gabrián toma para la creación de este mazo que estamos mencionando hoy, que es Le Nouvelle Taylor. También acá tenemos imágenes de lo que sería el tarot de Taylor para que ustedes tengan una idea. Este es un mazo capaz más moderno, más accesible, donde acá vemos arcanos mayores y vemos cómo cambian, algunos son muy similares o tiene aspectos simbólicos similares a los tradicionales arcanos mayores del tarot, como puede ser en el Rider, como puede ser en el Marsella, pero vemos claramente que hay grandes diferencias, ni que hablar en los colores, pero también en cómo se representan los propios personajes o los simbolismos en las diferentes cartas. Esta ya aludiría a la versión original creada por Etela, donde vemos que claramente hay una diferencia en la forma de ilustrar. Las imágenes muchas veces pasan a ser más simplistas, más sencillas, cambian, se le agregan también las famosas palabras claves, como que el gran aporte de Taylor también han sido las palabras claves, tanto al derecho como invertidas, dando la posibilidad también de trabajar con las propias cartas invertidas. Con los oráculos generalmente no se suele hacer tanto esto, pero la posibilidad está de poder hacerlo con también el mazo de Le Nouvelle Taylor. También cambia muchísimo lo que es la numeración de las cartas y ni que hablar que es muy innovador y diferente a lo que uno viene acostumbrado, ¿no? Con los mazos más tradicionales. Para la época era un cambio importante y quizá uno acostumbrado a las estructuras no fue tan aceptado. Acá tenemos también lo que serían los arcanos menores, que acá es donde vamos a prestar capaz más atención por el hecho de que los arcanos menores van a estar siendo directamente relacionados con lo que es la creación del oráculo Le Nouvelle Taylor. Él lo que hace de diferente en comparación con las ideas que había plasmado en el libro anterior y lo que fue la posterior creación de Le Petit Taylor es que él hace una ilustración con los palos según lo que serían los palos de las barajas de tarot propiamente, bastos, oros, espadas y copas, pero a su vez, ni que hablar que, por ejemplo, los bastos acá se representan de forma distinta, ¿no? Parecen más una vara que un basto propiamente. También le agrega las famosas palabras claves que acá vamos a ver que las relaciona directamente con su libro anterior y las palabras que ya había propuesto, y agrega lo que sería una ilustración extra
que ayuda también no solo en la interpretación junto a las palabras, sino también a una imagen que es más fácil, más interpretable, ¿no? Más fácilmente interpretable. Estas palabras claves, el autor del NVL-Teyla las toma y las replica tal cual en la creación de este mazo. Y por lo tanto es un mazo actual, pero que reúne históricamente gran contenido de la cartomancia clásica, no solo en este tarot de Teyla, sino también en el origen, que fue Le Petite Teyla, o las ideas que él plasmó en su libro. Yendo a las características del mazo, propiamente, bueno, dijimos que está compuesto por 54 cartas en total, pero en realidad se basa en 52 cartas, aludiendo también a los clásicos juegos de cartas compuestos por 52. Las dos cartas adicionales que se agregan son la carta Vos, que estaría traducida significando vosotros o ustedes. Es una carta que acá la tenemos, ¿no? Hay como eh, una bola de cristal con un gran ojo y estaría aludiendo a lo que es el consultante, ¿no? Como diciendo ustedes, tú. Y la carta el Joker, que estaría siendo traducida como bufón o un comodín. Si la vamos a comparar con otros oráculos, vendría a ser como la equivalencia de lo que sería la carta azul en el oráculo Belín, y por lo tanto es una carta que transforma a tu favor y en positivo, no importa cuál sea la combinación de cartas que aparezca en la tirada. Pueden salir un montón de cartas negativas que la carta azul va a transformar, va a ser como esa carta rescate que ayuda a positivizar, digamos, todas las cartas negativas, no importa cuál sea la situación que aparezca. Tiene un valor muy rico a nivel de la cantidad de cartas que presenta si analizamos o interpretamos el número que compone la carta, las cartas, 52, que sería propiamente lo que alude a los juegos clásicos de cartas. 52 podrían ser las semanas del año, las semanas que componen el año. Sabemos que tenemos 12 figuras de la corte, porque tenemos en total, vamos a encontrar sotas, reinas y reyes, que están repetidos por 4, porque son 4 palos los que vamos a encontrar en cada carta, en todo el mazo. Entonces, ahí tenemos 12, 4 por 3, 12. El 12 va a aludir entonces a los signos del zodíaco, por ejemplo, o incluso a los 12 meses del año. Son 13 las cartas que vamos a estar encontrando por cada palo. Dijimos que tenemos 4 palos, como mencionamos al comienzo. Por cada familia o cada palo vamos a encontrar los números del 1 al 10, el 1 el as, y después los 3 personajes de la corte mencionados recién, sota, reina y rey, los cuales hacen 13 cartas por familia y van a estar aludiendo simbólicamente a las 13 lunas del año. Por lo tanto, el simbolismo que encontramos es bastante rico y bastante interesante, como incluso detrás de los propios números encontramos un simbolismo muy interesante. Como dijimos anteriormente, aparecen 4 palos justamente de las cartas francesas, la baraja francesa. Vamos a encontrar que estos palos están divididos en 2 colores. Los rojos pertenecen a los corazones y los diamantes, y los negros pertenecen a las picas y los tréboles. Aluden a lo que serían ideas duales, a las dualidades existentes en la propia vida y en todo lo existente. Ideas opuestas, pero que se complementan y que incluso necesitan ambos existir para que el otro exista. Son complementarios y ambos se dependen mutuamente. Acá entonces podemos volcar o proyectar varias ideas que tenemos en la vida misma, en la naturaleza incluso,
donde encontramos el yin y el yang, la energía femenina y la energía masculina, el sol y la luna, el día y la noche, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Entonces, estos cuatro palos al mismo tiempo, por el número 4, que también numerológicamente es un número que me ayuda a materializar, a hacer las cosas posibles, a precipitar los deseos y las fantasías, a traer las cosas a la realidad. El 4 estaría asociado a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y a las 4 estaciones del año. Seguramente ustedes también pueden hacer alguna otra asociación con estos números que acabamos de mencionar, pero vemos grandemente todas estas asociaciones y lo enriquecedor que vemos aquellas cartas que son utilizadas en la cartomancia clásica como juegos clásicos que se utilizaran de manera lúdica, pero que también se utilizaron de manera predictiva, la riqueza que estos juegos ya tenían en su simbolismo, hasta incluso en la cantidad de cartas, en sus ilustraciones, etcétera, y cómo esta riqueza ha sido volcada en esta versión actual, pero con mucha antigüedad y mucho simbolismo en cada una de sus cartas. Como dijimos anteriormente, las ilustraciones son similares a oráculos como el oráculo Belín y el Lenormand, aunque con significados diferentes asociados a las imágenes principales, que son aquellas que le dan el nombre a la carta, nombre que podemos encontrar también escrita en la parte inferior de la misma, e incluso también tiene significados diferentes asociados a los propios insertos. Es más, sus equivalencias son diferentes si lo queremos asociar, como dijimos antes, a eh, los palos de los arcanos menores en la baraja de tarot o lo que serían también arcanos o palos de la baraja española. Tenemos dos palos que se van a estar asociando de manera diferente a lo que estamos quizá acostumbrados en mazos como Lenormand. Hablando de Lenormand, Madame Lenormand, sabemos que no fue la creadora del oráculo de Lenormand y que tampoco lo utilizó predictivamente, sino que hasta Teila tiene la gran influencia de haber justamente influido en Lenormand, la cual se basó en los métodos de Teila para tirar las cartas. Sabemos que ella utilizó el tarot de Teila para hacer sus predicciones y que utilizó también las famosas cartas francesas para también hacerlo y que se basó en muchas de las concepciones o significados del propio Teila para poder interpretarlas. Con respecto a los significados de las cartas, igual que cómo nos manejamos, tanto en el tarot como principalmente los oráculos, vamos a encontrarnos que las cartas se pueden clasificar de manera individual o solas, las cartas en positivas, negativas, y también las podemos clasificar en neutras. A pesar de esto, las cartas positivas, dependiendo de las tiradas que hagamos y cómo éstas estén rodeadas, pueden transformarse en negativas, pueden negativizarse, y si las cartas negativas también están rodeadas de un entorno más positivo, pueden positivizarse. Las neutras, ni que hablar, van a estar cambiando y van a tomar un significado o positivo o negativo también dependiendo del entorno. No, a pesar de estas clasificaciones, entonces por carta tenemos que tener en claro cómo clasificamos a la carta estando sola en su individualidad, pero también al mismo tiempo debemos de saber las características positivas y por otro lado negativas, porque todas las cartas tienen ambos significados y nos daremos cuenta en una tirada dependiendo de las combinaciones que salgan, de cómo están rodeadas, y si incluso queremos trabajarlas invertidas, tener en cuenta también las ayudas de las palabras claves, como hemos visto anteriormente,
para ver también en qué polaridad es que caen mis cartas y las voy a estar interpretando. Si bien Gabriel en su libro, en el libro que viene acompañando las cartas, nos da significados claramente asociados a las cartas y alude a los propios significados que históricamente se utilizan en los simbolismos en la cartomancia clásica, también nos dice que nos guiemos por el sentir, que nos guiemos por la intuición de cada uno de los intérpretes, de nosotros, los cartomantes, para poder transformar esos significados o poder modular también esto dependiendo de nuestra afinidad. Lo que sí es que todas las cartas, las 54, se deberían, al igual que los mazos de tarot y los oráculos en general, adaptarse a cada uno de los aspectos de la vida del ser humano. Por lo tanto, todas las 54 cartas van a estar hablando de los aspectos sentimentales, aspectos de salud, trabajo, dinero, familia, etcétera. Y yo soy quien tengo que poder tener la capacidad de adaptar cada carta a cada pregunta y a cada situación. Dijimos que en total son 54 cartas, pero puedo transformar o ser flexible en la utilización de la cantidad de cartas con las cuales yo voy a hacer tiradas. Es así que puedo usar el mazo en total, las 54 cartas, las 52 más las dos extras. Puedo utilizar solo 52, haciendo gran homenaje a los juegos de cartas clásicas, o incluso puedo utilizar 36 cartas, que también se han utilizado muchos juegos de cartas con este número puntualmente. Estas 36 son las llamadas cartas principales dentro del propio mazo y están compuestos por lo que serían los ases, los 2, los 7, los 8, los 9, los 10 y las figuras de la corte que serían las sotas, las reinas y los reyes. En lo que refiere a las tiradas, podemos hacer obviamente tiradas cerradas, todas las que encuentren. En lo que refiere a las tiradas abiertas, podemos estar utilizando las tan clásicas tríadas, las tiradas de 3, las tiradas de 3x3 o tiradas del cuadrado, 9 cartas, tanto en su modalidad abierta como cerrada, principalmente para responder quizá preguntas específicas, como es mi caso. Y podemos, obviamente, acceder a los famosos tablones, que también agradecemos a lo que es la cartomancia francesa por la aportación de estos tablones. En este caso, podemos hacer tablones utilizando todos los números de cartas que mencionamos anteriormente, o 54, o 52, o 36. Acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos un ejemplo del tablón de 54 cartas, donde tenemos filas de 9 y columnas de 5, 9 por 5. Y en nuestros tablones, valga la redundancia, podemos también hacer una clasificación de los significados de las cartas en significadores o significantes, así como lo hacemos con el oráculo de Lenormand, o también se puede hacer incluso con otras técnicas o diferentes técnicas en los mazos de tarot para poder leer los aspectos principales y más importantes de la vida de todo ser humano. Para finalizar, acá les traigo lo que serían los significados de dos cartas para que ustedes puedan ver entonces cómo debería de ser interpretada cada carta. Esto que ven acá es lo que propiamente el autor nos trae, también asociándolo con la cartomancia clásica, e incluso nos menciona muchas veces el cómo ha sido utilizado los significados de las cartas propiamente con los palos a los cuales pertenecen. Él nos dice que hay una relación directa, él vincula directamente lo que es el significado del palo, el número y el palo, como en este caso es el 9 de picas con la carta de la guadaña, con la ilustración. Hay una asociación directa a ambos. Por lo tanto, si el significado es negativo,
estando tomando solamente la parte de los palos, la imagen también va a ser negativa. De cualquier manera, estés en la búsqueda de la simplicidad, las cartas que son más oscuras, que tienen mucho color negro, que visualmente podemos notar claramente que la imagen alude a algo negativo, el significado también va a ser asociado a algo negativo. Y por lo tanto lo puedo deducir quizá de manera intuitiva o por un razonamiento lógico. En este caso, la guadaña, por ejemplo, pertenece a, también se encuentra en el oráculo de Lenormand, lo encontramos en la carta 10, acá en este caso sería la carta número 22, en el oráculo de la Nueva Teira. Justamente al derecho, como lo vemos acá, una de las palabras claves es fatalidad, ¿no? Entonces ya podemos también asociar que evidentemente el significado muy bueno no va a ser. Hay algunas líneas de estudio del propio Lenormand que justamente consiguen a la carta de la guadaña en el Lenormand y la clasifican como una carta negativa. Y hay algunos que quizá en su parecer la pueden tener como la más negativa. Bueno, eh, Gabriel nos trae y nos dice que la clasificación de la misma es la más negativa del mazo y que está esto directamente asociado a la cartomancia clásica y también al propio simbolismo del 9 de picas. Como carta negativa, es una carta que nos habla de cambios imprevistos y abrumadores, de finales, de rupturas, de cambios, accidentes, malos augurios, términos abruptos. Como carta positiva, sí que se puede asociar a la idea de cosecha, ya que la guadaña es utilizada también como herramienta en el campo para poder cosechar, pero llevemos la cosecha a otras áreas de la vida también donde uno obtiene resultados del trabajo. También lo podemos asociar positivamente a la capacidad de poder retirarme, de apartarme de la vida más social, tener como una vida de ermitaño en la búsqueda de la sanación interna. Y ni que hablar que la guadaña sigue siendo una carta de cambios, de cortes, de cosas que terminan, de ciclos que finalizan, pero en positivo, digamos que la persona fluye con esto, acepta, acepta, hace un buen proceso de duelo, acepta el desapego. Esto es lo planteado, intuitivamente y perceptivamente uno puede agregar otros conceptos más que uno sienta o que también estén asociados a otros oráculos y que también lo podemos volcar en este lindo oráculo de la Nueva Teila. Como dato importante, nos trae y nos dice que el 9 de picas, que justamente es el que está asociado a la guadaña en este mazo, en la cartomancia clásica se considera la peor carta y la más fatal, justamente asociada a la palabra fatalidad. Se dice que con ella Lenormand anunció la ejecución de Robespierre. Entonces, por lo tanto, imagínense el grado de importancia de esta carta. Tenemos acá otra carta que en este caso corresponde a los palos de los corazones asociados a las copas. No lo dije anteriormente, pero las picas están asociadas a las espadas. Cosa que, si no me equivoco, también se asocia de la misma manera en el oráculo de Lenormand, por ejemplo, pero cuando estemos hablando de lo que serían los diamantes y los tréboles, ya cambia la asociación con los palos de los arcanos menores del tarot. Bueno, copas, corazones muy asociados a la parte más vincular, a la parte más sentimental y emocional, vínculos, relaciones. Visualmente la carta que le da el nombre, o la imagen que le da el nombre a la carta, perdón, es como una columna que está partida. De vuelta al fondo de la carta que acompaña el dibujo es oscuro, como si fuera en una neblina, oscuridad, no hay muchos colores vivos. Y el nombre de la carta se llama Las Ruinas. Ahí podemos ir haciendo como una asociación también bastante simple de la carta.
Es negativa, a pesar que sean corazones, ¿no? Nos habla de problemas, de la rutina, de caer en el estancamiento, de algo que se pierde, la pérdida del placer y la motivación, pensamientos oscuros e inquietantes, aburrimiento y aislamiento. Como carta positiva sería básicamente también ideas opuestas a las anteriormente dichas. Por lo tanto, llegamos a la estabilidad, la armonía adquirida, salir de la rutina, poder hacer cosas nuevas, dejarse sorprender, motivarse por la vida, el disfrutar de la misma, cosas que estimulan, que devuelven la esperanza y las ganas de vivir y disfrutar. ¿No? Entonces, visualmente la podemos clasificar individualmente como negativa, como lo que yo decía anteriormente. Debemos de poder darle el significado negativo que le corresponde a la carta, pero a su vez debemos de entender y forzar nuestra interpretación hacia el significado opuesto, porque si queda bien rodeada en una tirada o sale invertida, debemos de poder interpretarla diferente. Porque si no, las negativas siempre nos estarían dando un mal pronóstico, sea cual sea la situación que pregunto. Entonces, debo de generar unas reglas y unas estructuras al momento de interpretar. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con la ponencia de hoy. Espero que esto les despierte las ganas de poder conocer más sobre este mazo, que si pueden conseguirlo, lo consigan, lo compren, porque de verdad es que es igual que todos los oráculos, también muy específico y muy lindo, que trabaja mucho la intuición y que también puede ser explotado y explayado, utilizado de manera expansiva en todo lo que tiene que ver los aspectos de la vida en general. Muchas gracias. Estoy para responder cualquier duda y cualquier consulta al respecto. Acá les dejo mis redes. Tenemos acá Instagrams, aracne-cursos talleres, es mi Instagram personal y profesional, donde subo mis actividades de manera individual. También tenemos el Instagram de Congreso Tarot Uruguay, donde ahí van a encontrar las actividades que se están planificando justamente de los congresos de Uruguay, tanto virtuales como presenciales. Justamente estamos organizando ya el cuarto congreso presencial y virtual. Y les dejo también mi YouTube, que se llama el canal Aracne Arte que Conecta. Estoy a las órdenes por cualquier consulta y espero nuevamente que esta ponencia haya sido de su agrado y de su interés. Espero que se encuentren muy bien y sigan, bueno, espero que disfruten, que hayan disfrutado también de este evento, que disfruten de la siguiente ponencia que continúa. Y recuerden que todo queda accesible en YouTube para que lo puedan ver y repetir la cantidad de veces que quieran. Que estén bien. Muchas gracias.